Ser tú mismo. Sana tus emociones. Ámate. Dejar ir. Esto es Terapia de Grupo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos locuaces? ¿Cómo están el día de hoy? Pues miren, hoy tenemos un tema. Bueno, salúdenme. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola. Sí, ¿verdad? Hola. Hola, locuaz. Sí, hola. Locuaz mayor. Eso me da gusto, escucharlos y a nuestros radioescuchas que están aquí. Un gusto y gracias por estar pendiente de nosotros. El día de hoy tenemos un súper tema. Yo creo que es un tema del que podemos cortar muchísimas ideas. Porque cuando hablamos de este tema, lo primero que nos viene a la mente es la muerte. Pero no vemos el trasfondo que tiene esto. Vamos a hablar el día de hoy de la pérdida y de todo lo que conlleva en esto. Porque es un tema muy hablado, pero poco tratado. Así es, Entonces, fíjate. Te tengo una estadística. De acuerdo a un estudio realizado por la UNAM en 2017, 4 de cada 10 personas son las únicas que buscan ayuda después de un duelo. O sea, es nada. La mayoría son mujeres, o sea, es decir, ahí sí tiene que ver una cuestión de género, porque los hombres casi no lo hacen. ahora. Y después de los 40 años, la gente toma de diferente forma las pérdidas. Es decir, es más relevante, es más doloroso. Esos son los... Como acumuladito. Así es, son las conclusiones que sacó el estudio de la UNAM. Oh, wow. Además que cada duelo es único y no todas las personas viven igual este proceso, ¿no? Ni la misma persona atraviesa de la misma forma los diferentes duelos, porque yo he pensado que las pérdidas se dan hasta de casa, de trabajo, Totalmente. De mascota. de muerte, de empleo, mascota, de empleo. De salud. Ándale, y entonces ese es un tiempo que tienes que transitar, me parece a mí, no sé, ya nos dirá nuestra especialista si estamos o no en la razón, y además es un proceso que igual puede sí llevar dolor, no sé, pienso sí eso, lo lleva, y que lo tienes que transitar sí o sí. O te estancas, Claro, pero bueno. A mí me viene a la mente esta parte en la que la gente que tanto se abre para compartir las pérdidas, los duelos, que tanto, y como lo decía, que si es de género, pues a mí me va a costar un poquito más, como hombre, decir lo que siento, lo que pienso. A veces la gente te dice, sigue con tu vida, y tratas de seguir ese patrón de que la vida continúa, pero no es tan fácil que continúe. Sé fuerte. Sé fuerte. Échale ganas. Ajá. Échale ganas. Sí. Lo más absurdo. Sí. El Que ser sí. fuerte. ¿Y qué creen? Que para eso ya la escucharon, no la hemos presentado formalmente, pero ahorita mismo les voy a hablar de quién es ella. Es maestra en psicoterapia Gestalt, psicóloga tanatóloga, coaching tanatológico, tiene su consultorio privado, atiende a adultos y adolescentes, es conferencista, profesora, capacitadora en temas de tanatología, con más de 30 años de experiencia, facilitadora en manejo de grupo e individual, consulta clínica privada especializada y, por supuesto, una gran amiga ahora de terapia de grupo. Doctora Carmen, qué gusto tenerla aquí. Gracias. Carmen, Bravo. mil gracias por estar Gracias, aquí, ¿verdad? Por gracias. aceptar participar con nosotros. Y bueno, yo que tengo la experiencia también de conocerte hace tantos años, que hablábamos un poco de eso, me encanta la idea de tenerte aquí, de verdad. O sea, No, mil muchísimas gracias. Y me encanta, yo creo que poder compartir para ayudar, ¿no? Eso es lo más Totalmente. simple, Wow. para mover. Que es parte de nuestro proyecto. Exactamente, parte de nuestra idea. Porque proyecto. compartimos para sentir, por placer, pero cuando realmente nuestra misión es ayudar, es bellísimo, ¿no? Estamos del O otro una lado. semillita, poderlo sembrar, ¿no? Sí, totalmente. Platícanos, todas estas cositas que dijimos antes sobre el duelo, sí hay diferentes tipos de duelo y sí, los duelos se dan ante cualquier pérdida. Por supuesto. Sí. Lo que es diferente es que no nos damos cuenta. Desde que nacemos experimentamos un duelo, una pérdida. Cambiamos de niños a adolescentes, pérdida, ¿no? Entonces, si yo ahorita te quito tus tenis, te los aviento, ¿qué dirías? Ay, Carmen, ¿qué te pasa, no? Sí. Te da coraje. Sí. Y a veces la son de vida marca. así, sí. Sentiría frustración, Nada más de pensarlo. Mis tenisitos. Y te digo, y los eché a la ventana, no más. Ya se perdieron, ¿eh? Sí. Ahora imagínate, la vida nos arrebata lo que más amamos. Podemos un empleo, Sí. un familiar, que son de los duelos más complicados. Una mascota, un cambio de casa,
quiebra económica, de tu seguridad, de tus expectativas, ¿no? Yo pensaba que este era el hombre de mi vida, ¿no? Ajá. Esta era mi mujer de la vida. Yo quería que mi papá soy. fuera así y no lo fue. Entonces son duelo tras duelo. Que nuestras creencias y el significado es muy diferente, ¿no? A través del tiempo. Mi creencia, yo veía a mi abuela, a mis bisabuelos, en esta parte de, están de luto porque murió. Negro, su vestimenta negra completamente, dura su gesto, su mirada, ¿no? Sin hablar. Tan de duelo, tan de luto, ¿no? Pero ahora, a partir de los años 90, se ha manejado mucho esta parte por la importancia. Bueno, Elizabeth Kubler desde antes, ¿no? Que fue pionera, que si ustedes tienen la oportunidad de leer a Elizabeth Kubler, es maravillosa, se dio cuenta de la importancia. El duelo es dolor, ¿no? Sí. Así como dicen parto sin dolor. No hay parto que Sí, no tenga no. un dolorcito. No hay una pérdida que no tenga un dolor. ¿Qué nos duele en el duelo? Porque creo que a veces no sabemos exactamente qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? No lo sabes explicar, no lo sabes externar, no lo sabes expresar, pero tú sabes que hay algo en ti, ¿no? Y algo que también creo que es importante de lo que hay que hablar, además de que te duele, es cuánto tiempo. Porque lo que decíamos hace rato, todo el mundo te dice, échale ganas, o sea, Sé fuerte. sé fuerte, así pasa, es el ciclo de la vida. O sea, sí, claro, son frases. Y pero también al necesitas final- vivirlo para entenderlo. Pero además, no solo eso, sino que hay gente que se puede quedar atrapada en el duelo. Y por años. ¿eh? Porque además lo evitan, ¿no? Ajá, por... O hay gente que dice, no, yo ya lloré, ya, ¿no? Que lo Ya quieren fue. hacer muy rápido. O que Exacto. no, Sí. que pareciera que no Evadirlo, lo ¿no? procesa y Evadirlo. ándale, evadirlo. Y la mejor forma de evadir es trabajando de 6 a 6 o de 6 a 12. Exacto. Yo trabajo de 7 a 7 por eso. Por eso tienes Nada que ir con más este por eso. Nada más por eso, Carmen. porque ejerce 6 a 6. Con Pero, el alcohol. O sea, yo con me todo. refiero a eso, insisto. Primera, ¿qué es lo que nos duele y cuánto es como el tiempo que te tiene que Oye, doler? ¿y qué crees? Que el duelo no es una situación nada más de un proceso de pala. Viene implícito nuestro cerebro. Es nivel cognitivo, sensorial, físico, porque la gente se enferma con el duelo, Claro. ¿no? Y máxime si lo reprimo. Entonces es el pecho, así esta opresión, el vacío en el estómago, la sequedad de la boca, insomnio, hiperactividad o baja actividad. Entonces una serie de cambios que el cerebro incluso desde, si te gusta ver, desde el hipotálamo, cómo bajan nuestros neurotransmisores. O sea, es una función interesantísima. O sea, no, como tú lo decías, sí o sí se tiene que vivir el duelo. Exacto. Que no Entonces yo queremos. puedo caer en algo, no sé, en una cirugía Ujú. por mi duelo. ¿Cómo lo manejé? Exactamente. Desde O algo, no lo manejaste. ajá. O no, más bien, O no no lo lo manejé y manejé. y cayó allá. Exactamente. En mi consultorio es muy usual ver, ¿no? Fui con el cardiólogo, tengo taquicardia. Y el cardiólogo me dijo, está excelente, lo que necesita Voy a es... terminar llorando. Ajá, lo que necesita es trabajar sus emociones. Y sabes que eso es maravilloso. Antes no se oía eso. Que los médicos nos aconsejaran que fuéramos con un psicólogo, tanatólogo, ¿no? Para poder trabajar todo lo que tenemos guardado. Y una pérdida me lleva a contactar con pérdidas del pasado. La pérdida más fuerte que nos enfrentamos es cuando perdemos algo que amamos. Claro. Y en la pérdida es, ya no está. Game over, ya no. Y si no, ya no lo vas a ver, ya. Entonces, es esto lo que nos duele, ¿no? Duele, dolor, duelo, ¿no? Proceso. Y el proceso puede variar. Que ya no está, que ya Ajá. no lo veremos. Y aparte no es lineal, es subidas, bajadas, es un electrocardiograma. Días muy buenos, días muy bajos, días muy buenos, ¿no? Etapas por las que transitamos, emociones, negación, aceptación, de repente depresión, mucho enojo, culpa, frustración. Pues, ¿cómo no te vas a volver loca? Y cómo, a mí me viene a la mente porque hablar, tú decías que un duelo habla de dolor. Ujú. Entonces, ¿y si hay gente que tiene un buen detonante, un buen umbral de dolor? Pero es un dolor, pensemos en el alma, ¿no? Ok. Que te duele el alma, te duele tus emociones. Hay una canción que dice, ¿y qué le digo a mi corazón? Con lo que estoy sintiendo, ¿no? Claro. Te podrás ser fuerte,
Necesitas ser fuerte para atravesar ese camino del duelo. Eso es muy diferente. El fuerte pensamos que es, no pasa nada. Aquí las Pérez no lloran ni se doblan, ¿no? Y resulta que las Pérez están muy amargadas, muy enojadas, porque tienen 30 años que murió sus papás y no lo han superado, ¿no? Claro, porque Entonces, además te lo enseñan, ¿no? Y fortaleza puede ser entonces reconocer esa parte vulnerable en ti y que es decir voy a maravilloso. buscar ayuda. Al final Exactamente. eso puede Pero ser es que a nadie le gusta fortaleza. ser vulnerable. Exacto. A nadie, ¿eh? Y piensas que Mostrarse si eres vulnerable vas a ser débil, pero al Ajá. final necesitas contrario. mucha fortaleza para Para salir poder adelante esa transitar parte. ese Ese momento. camino, Ajá. es para poder llegar al otro lado, Sí. que es la aceptación. A Sí. tu ser que tú amas siempre lo vas a extrañar, siempre, pero de manera diferente. Exacto. Le vamos a Nunca la llorar amas. de manera diferente. Exacto. Hay pacientes o consultantes que llegan a mi consultorio y después de 30 años se sueltan llorando, enojados, ¿no? Oye, ¿cuánto hace que murió tu esposo? ¿Murió hace unos años? ¿Un mes? No, hace 30 y sigo enojada con ese. Sí, ¿no? Claro. Porque me abandonó, porque me dejó con mis hijos. Durante 30 años Wow. dejamos de vivir. Eso es lo más triste, que dejamos de vivir. Nos enterramos con nuestros muertos. Es correcto. Es tristísimo. Y fíjate, ahorita que lo estoy analizando un poco en función del resto de las pérdidas de las que hablábamos, que no es solo una pérdida por muerte, ¿no? Por ejemplo, creo que este valor que se necesita para asumir cuando eres sensible y necesitas ayuda y necesitas vivir el duelo, también aplica para esa fuerza que necesitas en tomar las decisiones correctas. El trabajo ya no es lo que yo estoy esperando, me tengo que mover. Va a ser un duelo porque tengo 20 años en el mismo lugar, pero pues ni modo, ¿no? Llega el momento, hay que cerrar, hay que dejar atrás, hay que cerrar el ciclo, etcétera. O un duelo por la pareja, ¿no? En un divorcio, supongo que los divorcios representan también Duelo. una pérdida. O justamente, o sea, es decir, no es solo una muerte física la que hay que superar, ¿cierto? Y lo que alguna vez también hablábamos, ese tipo de cosas también te duelen físicamente cuando ya el ciclo se está cerrando, ¿no? Tu cuerpo te avisa y te dice que ahí ya no es. Pero ¿sabes cuándo nos damos cuenta, Ale? Cuando aprendemos. Siempre le vamos a dar. Lo maravilloso es que todos nosotros, de las pérdidas que hemos tenido a lo largo de la vida, le demos una resignificación y tengamos un aprendizaje, ¿no? Totalmente. Tú me decías de tu enfermedad, que estuviste enferma. ¿Qué aprendiste de esos 2 meses, un mes que estuviste? Nada, sigue siendo aprensivo. No, sí, ya. O sea, No he aprendido claro, nada claro. hasta que O sea, vaya contigo. Alguien decía un ejemplo del COVID Hasta que y vaya. decía, bueno, ya vivimos 2 años en pandemia. ¿Qué aprendiste? ¿Y qué sigues llevando a la práctica? Claro. Porque si no aprendiste nada, pues está esta parte. Yo sí aprendí. He aprendido. Yo me siento mal aún y me acuesto y me duermo. Digo, ni modo, mañana será otro día. Ok. Antes era más afanado del trabajo. Ya no. Ok. Sí, yo creo que tenemos que decirle un sí a pesar de. Un sí a la vida. Claro. Que pudiéramos decir así, ¿no? Seguir y aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas veces hay ese hijo de, no puedo Di el hablar nombre, de- no hay problema. no puedo hablar de ese señor porque lo odio, ¿no? Dice, y ese señor que odias tanto, ¿qué te enseñó, no? Pues a valorarme como mujer, Exacto. a amarme como mujer, ¿no? O como hombre, ¿no? Ajá, o como- ¿Qué hay? A ver, hay otra pérdida que a mí Sí. me podría llamar la atención. ¿Qué hay de la pérdida como a la motivación o al sentido de vida? ¿Existe? Exactamente. Es cuando no tienes, que se maneja mucho en logoterapia, ¿no? Cuando tu vida no tiene sentido. Sí, que Tenemos sientes que lo encontrar, perdiste. exactamente, tenemos que encontrar un sentido de vida, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? No el por qué, ¿para qué? No, pues si ya... O sea, se necesita. Y sí se necesita. es importante. Mira. Que si yo ahorita les pregunto, ¿conocen su misión de vida? ¿Es probable? Turu. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, vamos a la sí, esa no la hice, olvídalo. No hice la tarea. Es algo importantísimo. La motivación, es que La yo digo, a veces motivación. puedes perder ese sentido, ¿no? Claro, y yo creo que todo el mundo lo encontramos y los perdemos y, Sí. y nos caemos, ¿no? Aquí como dice, que aprendí de mi caída, ¿no? Aquí es cuando hablamos también de esta resiliencia, ¿no? Totalmente. Que toco fondo
y le vas, ¿no? Eso es otra cosa. La resiliencia, y todos somos resilientes, los niños son resilientes, pero ¿qué pasa a veces con los papás? Ay, no, mi chiquito, no le hables, que se le murió su mascota, y de inmediato le dan una mascota para que no llore. No, que no llore porque se murió su abuelita, ¿no? Y encapsulamos para que no sufra. Y cuando viven una pérdida ya en la adolescencia, se derrumba. Entonces tenemos que ver, aprender. Yo leí algo que me encantó. La gente que le tenemos o tienen miedo a la muerte, yo antes le tenía miedo a la muerte, pero si alguien le tiene miedo a la muerte, es que le tienes miedo a vivir. ¿Qué tal? Claro, ¡Wow! ¡Qué porque interesante! ¡Qué buena frase! Yo siempre, bueno, no siempre, pero obviamente por mi experiencia de vida, siempre, creo que lo que más sentido le da a la vida es la muerte. Exactamente. Y para mí es como súper valioso. O sea, es que la muerte es muy está aquí. duro, ¿eh? Claro. Es muy duro entenderlo. Por ejemplo, ¿no? Tú, Venimos por platicando. Sí, venimos Sí, platicando. Y yo le decía a él que, por ejemplo, en mi caso, platicaba, un amigo pierde a su hermano y entonces le toca hacer como todo el trámite para que recuperar el cuerpo, porque era un chico muy joven, tenía menos de 30 años, en fin, ¿no? Cuando yo me entero, voy al funeral y entonces llego al funeral a verlo, que es uno de mis mejores amigos, y él, en cuanto me ve, lo primero que hace es correr hasta donde yo estoy, me abraza y se suelta a llorar. Uh-huh. Y todo el mundo se sorprendió porque en todo ese tiempo, desde que muere el hermano hasta que pudieron recuperar el cuerpo, llevarlo al funeral y demás, él no había llorado. Y entonces su mamá se sorprende y me dice, es que no había llorado. Hasta Solo que contigo. te vio, se vio y ¡pum! Estaba en shock. Y entonces le dije, claro, yo lo entiendo, porque yo perdí ya 2 hermanos. Entonces le dije, claro que lo entiendo. Entonces fue como el de, por fin, ¿no? Como ese cobijo de, tú sí me entiendes. Eso es maravilloso. ¿No? Y entonces La empatía, ¿no? yo le decía, Sí, la exactamente. empatía es lo más fuerte que podemos tener al respecto. Porque no se trata solo de decir, hey, a mí también se me murió alguien. No. O sea, se trata de la manera en la que tú puedes guiar las emociones de esa persona que no entiende lo que le está pasando. Y además no te escucha. A mí me preguntan, oye, tú como tanatóloga, dame frases, dame ideas, ¿no? Para el funeral. No. Así como abrazar, para este caso hasta el hombro. Aquí está mi hombro. Exacto. Un abrazo de bonito. esos. Es que, ¿qué les puedes decir? Claro. No hay una sola palabra que los consuele, ¿no? Hoy trabajaba con una mujer que falleció su mami, ¿no? El 2 de octubre, me decía. Y ¿qué le puedes decir? Ay, lo lamento. O sea, no había una sola palabra. Y decía, yo quiero a mi mamá, ¿no? Quiero a mi mamá. Claro. Entonces, aquí estoy. Sí, ninguna palabra va a sustituir esa emoción. Entonces, es un proceso sí, que lo tenemos que vivir, que va a pasar, ¿no? Los sabios, esto va a pasar, pero hay que trabajar, hay que movernos para transitar, ¿no? Ya no quedarnos como algunas personas o nuestros abuelos que se quedan vestidos de negro sin hablar, sin decir, ¿no? Entonces es hablar, trabajar. Hoy no quiero trabajar, Ale, me quiero quedar dormida todo el día. Se vale. Pero mañana me baño, me voy. Claro. Hacerle caso. Es tan malo no deprimirme que deprimirme demasiado, ¿no? Okay. Es tan malo no hablar de mis emociones que pasar contándole. O sea, tengo que buscar ese equilibrio. Y es importante. Pero también yo creo que ahorita que hablaban de los jóvenes, hablabas de los niños, yo creo, bueno, decía una psicóloga y una doctora en educación, decía que a veces a los niños ya les estamos quitando la parte de la consecuencia. Uh-huh. Digo, ¿cuántas veces en la prepa mis papás fueron una vez a la prepa cuando me inscribieron? Uh-huh. Y ahora el niño, no, es que no le permitas, no, es que le va a doler, es que va a sentir dolor. Uh-huh. Entonces creo que el ser humano también es remar contra la corriente porque le estamos quitando la parte de asumir una consecuencia, en este caso una pérdida. Y somos consecuencia, todos somos consecuencia, nuestros actos son consecuencia. Entonces imagínate, efectivamente, le estamos quitando esa capacidad a la tolerancia, a la frustración, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos encontrar si vamos con un tanatólogo?
¿qué podemos encontrar? Pues una sonrisa. Y un gran abrazo. Es necesario. Y la de Carmen Es ¿Crees que sí es Porque, necesario? ojo, Sí, los sí, tanatólogos la empatía. son especialistas en la pérdida. Ajá, por eso. Claro, ujú. Eso es bueno, algo sí. que es bueno hablar. Sí. Me acuerdo mucho que yo después de justamente mis Sí, pérdidas, claro. después de más de 10 años de estar perdiendo cosas y personas, Sí. caí con una Con una tanatóloga ta- que es muy buena amiga mía. Y justo fue, ella la primera pregunta que me hizo fue, ¿por qué viniste con un tanatólogo? Exactamente. Y yo me acuerdo que le dije, porque dije, yo tengo muy asumidas mis pérdidas, o sea, el tema no es la gente que ya se fue, sino que en todo este proceso la que se perdió fui yo. Exacto. Le dije, y tú eres experta en eso. Muy bien. Entonces, contestando tu pregunta, efectivamente yo creo que sí nos da alegría poder decir bienvenido, ¿no? Bienvenido a la vida, vamos a trabajar, ¿no? Yo creo Mira. que lo primero que puedes es, no te voy a juzgar, ni te voy a criticar lo que tú decías, ¿no? Vamos a buscar empatía, vamos a consolar, te voy a acompañar en este proceso del duelo, de tu dolor y resignificar la pérdida. Carmen, quítame el dolor. No. Sí. A lo mejor Lo que te vamos decía, a la consecuencia. disminuir el dolor y puede desaparecer el sufrimiento. Que eso es muy diferente cuando se trabaja el dolor. Pero Ok. la gente, lo que tú me decías, tienen miedo de A abrazar, sentir dolor. de sentir dolor. Y eso pues, O es de parte dejar de de la vida. sentirlo. No, fíjate que Isabel Allende De dejar de- es una escritora muy famosa, Sí, es una claro. chilena, y dice, a ella se le murió una hija de 28 años, y dice, yo seguramente te voy a hablar ahorita de mi hija y voy a terminar llorando. Y yo no quiero olvidarla, porque para mí el dejar de extrañarla es olvidarla, y yo jamás la voy a olvidar, jamás. Exactamente. Y a veces ese tipo de cosas de vivir con tus pérdidas, la gente cree que se me va a ir el dolor, no. Creo que está exacto. canalizado de otra manera. Exacto. Fíjate, Jorge Bucay hasta tiene un recuadrito en su libro del Camino, El de, Camino las de las Lágrimas. Lágrimas, sí. Y algo que se me quedó muy grabado, decía, es horrible admitir que una pérdida tan dolorosa me va a llevar a un crecimiento personal. Wow. Ay, ahora sí me Sí, dolió. porque uno Esta no sí me espera llegó. que algo fuerte o algo que uno consideraría feo o desastroso en tu vida, que es una pérdida, como que uno piensa, esto, claro que no es algo bueno, Claro. y al final, pues, sí es muy doloroso, pero te das cuenta que te llevó a un crecimiento Totalmente. de alguna forma. Imaginemos una línea. Si tú haces aquí una línea, dibuja una línea, No sé dibujar. así como una línea de la vida. Ah, ok. Espero que sea una línea, Ok. una Y flecha. de repente, unas subidas, bajadas, así. Una línea, exacto. Pero No la fui al niña- kinder, ¿eh? Ajá. Sí, sí, no. ¿Cuál para ti es vida? Esta, Exactamente. porque es vulnerable. Y así soy yo. Y esto Bueno. en un electrocardiograma o cuando nos... Es Ay, sí, es muerte. cierto, la Wow. línea recta es muerte, es verdad. Es muerte. Qué padre. Y esto... Qué buena analogía. Y nos hacen crecer, ¿no? Pero nos da miedo. Y de verdad es parte de, ¿no? Decía un paciente, son mis regalos mal envueltos, Carmen, que la vida me da para aprender. Ay, qué doloroso. Ajá. Duelen los duelos. Qué dolor. El desapego te ayuda un poco a la pérdida. Es que hace muchos años cuando yo decía, ay, que tienes que desapegarte a tu esposo. Entonces, Ajá. que lo voy a dejar de querer. Es que yo he ¿O qué? escuchado Sí, mucho sí, eso de, no. no, yo prefiero desapegarme de la gente porque así si las pierdo no voy a sentir O no quiero feo. a nadie. O no, voy a ajá, exacto, yo no sí. quiero a nadie. ¿Yo para Ajá. qué me voy a encariñar con Chonita Perenganita? Ay, ya Sí. Con los Pero locuaces. ajá, o sea, ¿No están dicen encariñados eso, pero lo conmigo? dicen Ah, Como para- si pudiéramos controlar. Como si previeras, Ajá, ¿no? Como exactamente. de forma preventiva, el que pues igual y se va porque todo es una incertidumbre en esta vida. Exactamente. Y entonces, pues, ¿Qué mejor tal? que se vaya, pero no me va a doler, por eso yo trabajo con el desapego. O sea, Pero entonces me viene ahorita Por una, eso- por eso mi una pregunta. pregunta, me viene, o sea, un ejemplo. Entonces, si yo no quiero tener una relación, porque no quiero estar vulnerable, estoy bloqueándome yo mismo. ¿no? Claro. Estás dejando de vivir. por eso digo, el desapego sirve para las pérdidas. No, o sea, yo creo que aquí tendría que Yo ser. creo que te pega peor. Sí, sí. A ver, Yo creo que platica. tenemos que vivirle. Efectivamente, cuando yo tengo un apego con una persona, cuando tengo asuntos pendientes, mi duelo se me va a complicar más. Eso es muy cierto. Rayos. Por eso es importante. Y la vida es maravillosa, nos enseña a vivir esa individualidad.
tenemos ese libre albedrío. Como decía Víctor Frank, que me encanta, que es padre de la logoterapia, decía, nosotros somos los únicos que tenemos esa capacidad de decidir qué vamos a hacer con lo que nos está pasando, ¿no? Y en esta parte de la individual, es decir, yo decido, yo puedo tener a mi esposo, ¿no? Y en lugar de preocuparme que el día que se muera, lo voy a disfrutar, ¿no? A lo mejor me peleé un ratito y no toda la noche o todo el tiempo. Porque además tu esposo es muy buena persona. Sí, entonces yo creo que sí es bien importante, ¿no? Entender todo este proceso y poder meternos y adentrarnos, que sería todo un tema, que si me invitan un día a hablar del apego y de los desapegos. Claro. Y hay Ya diferentes tienes tu tipos de siguiente apego. Sí, ya tienes tu siguiente tema. Y tú, bueno, a lo mejor hasta tu paciente. Por favor. Vamos cerrando un poco la conversación. Ok. Tenemos nuestra fabulosa sección y tan gustada sección de lo que no sabía y ahora sé. Sí, ajá. Empezamos con Charo. Ok, bueno, lo que no sabía y ahora sé es la grandiosa frase de Carmen, si le tienes miedo a la muerte, le tienes miedo a vivir. Me quedo con eso. Ok. Va. Híjole, a ver si la puedo decir sin que se me salga la de Remy, pero mis regalos dolorosos que me han hecho crecer. Qué difícil es valorar, yo te hablo por mi salud, lo malo que me ha pasado, verlo como algo positivo. Exacto. Aprendizaje, oportunidad de aprender, ¿no? Sí. Porque si nos quedamos en el valle de lágrimas, de sufrimiento, de Ay. víctima, Yo, por ejemplo, me quedo con el hecho de vivir en el hoy, ¿no? Como lo que decías con tu esposo, en lugar de pensar, falta menos para que se muera, es pensar, hoy está aquí. yo estoy aquí Y yo también, estoy aquí. porque yo me puedo morir. Claro, también, o sea, nadie- sentada aquí. Además la es lámpara. lo único seguro que tenemos, ¿no? La O sea, muerte. la muerte. Entonces, insisto, les dejo esa frase que yo uso mucho en el sentido de lo que sigue y que es lo que más sentido le da a la vida es la muerte. O sea, Exactamente. para mí es como Sí. una frase que define muchas cosas que deberíamos todos de considerar. Exactamente. Carmen, ¿con quién te quedas tú? Yo me quedo con este grupo maravilloso de ustedes Ah. tres, y de esas ahora sí ganas voy a de... llorar. Ay, ahora Vamos sí, a doctora, llorar. vamos a llorar contigo. Lo logramos. Ay, sí. Yo creo que me quedó el interés, ¿no? De poder ayudar, de participar, de ustedes, el gran amor que tienen a la vida. Aquí es una prueba, ¿no? Así es. Ese interés, así como decía la tanatóloga, te da una sonrisa. Yo les brindo una sonrisa a la vida y a ustedes, ¿no? Ay, Muchas gracias. Qué ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? Redes sociales, estoy como Coach Beat, pero bueno, en Facebook estoy como Carmen Díaz Galindo. Ok. En Coach Beat Psicología, estoy. Es la forma en que me pueden encontrar, ¿no? Síganla, se los Coach digo. Beat, sí. no la Prometidísimo. pierdan. Ajá. Ahorita mismo. Antes de despedirnos, mil gracias Estudio 606, que son nuestros productores, a Pablito Sámano, que está detrás de Gracias, los Pablito. controles Gracias. en la grabación del día de hoy y que además siempre nos trata bien chido y es muy buen amigo también. Ok. Cuéntanos qué sigue. La recomendación. Nosotros recomendamos, dice, libros o el soundtrack de nuestra vida. Pues primeramente que nada, bueno, a mí me gustaría, doctora, hablaste de una autora, Ajá. ¿la va a poder repetir? Sí, Elizabeth Kubler fue pionera, ¿no? Ella trabajó con muchos enfermos terminales, muchísimos, de ahí sacó el duelo, ¿no? Y hay unas diferencias entre psicólogos, tanatólogos, pero Elizabeth Kubler sigue siendo la pionera, ¿no? Ok. Elizabeth Kubler pensaba que es lineal de la negación, de shock, la negación. No es lineal, ¿eh? No, esto no es lineal. Entonces el duelo es diferente. Entonces hay un libro maravilloso que se llama La Rueda de la Vida, de Elizabeth Sí, ya Kubler lo leí. Rose. Si quieres rápido entender qué es la tanatología, pues hay diferentes libros. Hay uno que me encanta porque tiene 100 páginas, ¿no? Y entonces la gente, rapidito, ¿no? Rápido. Y letra grandecita, fácil de leer. Y se llama Todo pasa y esto pronto pasará, de Marta Alicia Chávez. Perfecto. Jorge Bucay, que El Camino. lo critican porque piensan que
pero realmente es gestaltista, es médico, tiene psicoterapeuta con mucha experiencia. Lo critican porque dicen que sus libros son de autoayuda, que la gente leyendo ya se va a comportar. No es cierto, o sea, pero sirve como mucha bibliografía. El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay es bellísimo, porque además son historias. A mis pacientes de tercera edad, adultos mayores, les fascina porque es muy ameno, ¿no? Y a los jóvenes también, ¿no? Claro. Y pero por lo pronto esos libros, hay muchos Ay, autores. qué bueno que ya nos dejaste tarea. Sí, ya estoy anotando aquí. ¿Sabe qué? Les voy a pedir que también, ahorita Gaby Pérez, tanatóloga, también es linda, maravillosa, explica en una forma maravillosa, y está trabajando mucho Gaby Pérez, Hay que es seguirla escritora. también. Gracias por escucharnos. Despídete. Nos escuchamos en la siguiente sesión de terapia de grupo. Adiós. Así lo es. Adiós. Adiós, queridos locuaces. Bye, bye. Bye. Un placer. Gracias. Hasta luego.